Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, gente de fútbol. Y sí, toca seguir hablando de fútbol, ¿no? Una noticia sobre Ansu Fati que no ha sido convocado con el Brighton y el entrenador ha dicho cuáles son sus explicaciones para no convocar en este caso a Ansu Fati. Y otra noticia de defensa central, ¿no? Sobre el tema de Federico Valverde, que es una noticia que no muchos medios están sacando, ¿no? De que Valverde al parecer tiene molestias y está entrenando con vendajes, etcétera, etcétera. Pero partamos con el artículo del Sport sobre Ansu Fati y dice lo siguiente: el motivo por el que Ansu Fati no fue convocado con el Brighton. Roberto De Zerbi, entrenador del Brighton y Hove Albion, y en la órbita del FC Barcelona tras anunciar Xavi Hernández su marcha el próximo 30 de junio, pidió al español Ansu Fati que mejore su condición física, como forma de explicar que el atacante se quedara fuera de la convocatoria para el partido ante el Brentford. El delantero español, cedido por el FC Barcelona hasta el final de temporada, estuvo en el banquillo el fin de semana contra el Liverpool sin jugar ni un minuto y se quedó fuera de la lista en el empate a 0 ante el Brentford este miércoles. Decidí que Fati y Valentín Barco no estuvieran en este partido. Quería que trabajaran en solitario y que mejoraran su condición física, dijo De Zerbi. La temporada de Ansu Fati en el Brighton está dejando mucho que desear y en los 26 partidos que ha disputado, la mayoría como suplente, ha conseguido 4 goles y una asistencia. Fati está trabajando muy bien, pero tengo expectativas diferentes para él. Mi opinión sobre él no ha cambiado, es uno de los mejores talentos en el mundo a su edad, pero necesita mejorar sus actuaciones, mejorar su condición física y mejorar su mentalidad, porque para jugar en la Premier League tienes que ser más fuerte mental y físicamente. Cuando nos muestre que está listo, podrá jugar con nosotros, explicó el italiano. Ansu Fati juega en el Brighton en calidad de cedido desde el 1 de septiembre de 2023, fecha en la que el FC Barcelona y su actual equipo llegaron a un acuerdo para la cesión del jugador hasta el 30 de junio de 2024, en la que no se contempló ninguna opción de compra. A ver, mira, lo que pasa con Ansu Fati, y yo lo dije hace mucho tiempo, yo no creo que se le haya sobrevalorado tanto a Ansu Fati en el tema de decir que era muy bueno, que esto, que lo otro, porque a mí Ansu Fati cada vez que tenía el balón en el área siempre me causaba una sensación de que la iba a meter. Literalmente, porque tenía una capacidad muy buena para hacer goles, era un jugador bastante bueno en el tema goleador, ¿no? Pero lamentablemente tuvo esa lesión que yo creo que le jodió la carrera. Y yo lo dije en su momento, siempre lo decía, el día que Ansu Fati se rompió los ligamentos y después vino todo el escándalo porque no se quiso operar, que tomó el método conservativo, después se rompió más, después lo intervinieron, y etcétera, etcétera, ¿no? Y después se volvió a lesionar y pues nada, al final yo creo que la rodilla de Ansu Fati ya se dio, y yo lo he dicho muchas veces, son muy pocos, pero muy pocos los jugadores que se recuperan de una lesión de ligamentos, ya sea la rotura del menisco o del ligamento cruzado, ¿no? Entonces hay muy pocos jugadores que son capaces de recuperarse. Solamente Ronaldo el Fenómeno fue capaz de recuperarse de la rotura de ligamentos cruzados, ¿no? Que se lo rompió más encima 2 veces, ¿no? Sin embargo, logró ganar un mundial posterior a su lesión. Y también está pasando con Florian Wirtz, el jugador del Bayer Leverkusen, que tiene un nivel bastante alto y que se ha recuperado bastante bien porque él también se rompió los ligamentos. No estoy seguro si fue rotura de ligamento cruzado o fue una rotura mínima de menisco. No estoy seguro, pero yo bien recuerdo que fue una rotura de ligamento cruzado. Yo dije, este chico ya no se va a recuperar. Y la verdad es que durante bastante tiempo estuvo a un nivel bastante bajito, hasta que llegó Xavi Alonso y le recuperó el nivel. Pero en el caso de Ansu Fati, yo creo que Ansu Fati ya está RIP, digámoslo de esa manera, porque creo que el jugador no ha reaccionado muy bien ante su lesión. Yo no creo que sea culpa del jugador por no cuidarse, por esto, por lo otro. Yo creo que la lesión le destrozó la rodilla. Independiente de que se hubiera operado, yo creo que Ansu Fati de todas formas hubiera tenido muchos problemas, porque creo que le dejó la rodilla mucho más débil de lo que debería haber quedado, digámoslo así, ¿no? Y por lo tanto le merma mucho la capacidad física, y yo creo que ese es el mayor problema, y De Zerbi lo acaba de confirmar, que dice que tiene que ser fuerte mentalmente y físicamente. Y yo creo que Ansu Fati jamás va a recuperar su físico, jamás va a volver a ser un jugador, porque he visto muchos Ansu Fati believers por ahí, ¿no? Como el Spider Culé y Manquer, ¿no? Que creen que Ansu Fati va a ser útil en el Barcelona y que merece una oportunidad y que debe volver. Mira,
Yo creo que las oportunidades pasan y si no las tomas, al final no van a volver a pasar. Porque ha pasado muchas veces que si tú no aprovechas una oportunidad, después cuando la quieres aprovechar ya no tienes la opción. Y yo creo que el tren del Barcelona para Ansu Fati ya lamentablemente ha pasado. Y creo que Ansu Fati jamás va a lograr llegar a un gran nivel, ni siquiera para ser suplente del FC Barcelona. Esa es mi visión sobre el chico, y si el Barcelona es inteligente, debe de venderlo ahora que no está tan devaluado y que por lo menos pueden sacar unos 30, 20 millones, 15, entre 15 a 35 millones por Ansu Fati, que al final yo creo que es lo más que le pueden sacar, porque nunca va a volver a... ¿cómo se puede decir? A adquirir un gran valor como futbolista. Así que yo creo que eso es lo que tiene que hacer el Barcelona, venderlo. Y es lamentable por el chico, porque yo sí creí que este jugador podía ser importante. Y la verdad es que creo que tengo razón. El problema es que nadie contaba con que se iba a lesionar de gravedad. Y creo que al final eso le destrozó la carrera. Yo siempre lo he dicho, a mí no me parece sobrevalorado Ansu Fati. Lo que sí creo yo es que igual los culerdos le ponían demasiado, que decían que era la reencarnación de Pelé, etcétera, etcétera. Entonces también pasa lo mismo con Lamine Yamal, porque dicen, oh, Lamine Yamal, el nuevo crack de Europa, y al final piensa que Lamine Yamal tiene 2 goles más que Ansu Fati. Ansu Fati en toda la temporada ha hecho 2 goles, y Lamine Yamal tiene 4 goles en todas las competencias, siendo Lamine Yamal el jugador del FC Barcelona, o uno de los que más minutos ha disputado en toda la temporada por el club azulgrana. Entonces yo me pregunto, ¿qué tan alto es el nivel real de Lamine Yamal cuando creo que tiene 4 goles y 4 asistencias más o menos? Yo creo que es un rendimiento bastante paupérrimo para un jugador que te lo venden como un crack. Y pasa lo mismo con Ansu Fati, pero lo de Ansu Fati por lo menos es justificable, ¿no? Y pasando a otra noticia, vamos a hablar un poco de Federico Valverde, ¿no? El artículo está a través de Defensa Central y dice lo siguiente: se sigue acercando la fecha de un partido llamado a definir la temporada del Real Madrid, y donde Carlo Ancelotti espera contar con buena parte de esos jugadores que componen una columna vertebral ideada para días como estos. Hay novedades en la ciudad deportiva de Valdebebas alrededor de Federico Valverde. El uruguayo ha sido uno de los futbolistas más utilizados por Ancelotti en lo que vamos de curso, e igualmente una de esas piezas que apenas se ha perdido minutos sobre el césped cuando hablamos de partidos tanto a nivel nacional como internacional del Real Madrid. Valverde se encuentra al límite y por ende en Valdebebas se le cuida como nunca. La realidad es que el futbolista uruguayo venía acarreando diversos entrenamientos con el conjunto blanco, de donde no había podido acomodarse, junto al resto de sus compañeros, a todos esos ejercicios ideados por el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti de cara a tomar la primera eliminatoria con el Manchester City por todo lo alto. Hoy se dio un paso clave. Las imágenes publicadas por el Real Madrid alrededor del último entrenamiento de los hombres de Carlo Ancelotti muestran a un Federico Valverde entrenándose junto al resto de sus compañeros, pero con diversos vendajes en esa rodilla derecha que viene siendo el lugar a atacar de cara al futuro. Se espera que bajo ningún motivo el uruguayo se pierda la ida ante el Manchester City. A ver, mira, a mí me parece una noticia bastante importante, porque Federico Valverde es un jugador muy importante, al menos esta temporada en el Real Madrid. Yo siempre lo he criticado al uruguayo porque no me parece un jugador con talento, me parece un jugador muy trabajador, muy físico, y a veces en el fútbol, y especialmente en el fútbol actual, no es necesario ser tan talentoso porque no se pide talento. En este fútbol actual se pide disciplina y físico. Es por eso que hay tantos futbolistas africanos que está triunfando últimamente. ¿Y sabes por qué? Porque el futbolista africano siempre ha sido muy físico pero poco talentoso. Y eso es lo que pasa. Entonces por esa razón están triunfando. Y en el Real Madrid hoy por hoy tenemos muchos jugadores físicos y quizás con muy poco talento en cierta forma. O sea, no quiero decir que sean poco talentosos, pero no están al nivel de otros jugadores. Por ejemplo, Camavinga no está al nivel de Fernando Redondo. ¿Se entiende? Asimismo, Tchouaméni no está al nivel de Casemiro. Es que son las cosas como son. Y eso que a mí no me gusta Casemiro. Nunca me gustó. Pero creo yo que Tchouaméni no es tan bueno como Casemiro porque le falta un poco de corazón, le falta huevo, esa es la verdad. Y pues nada, ¿no? Pero Federico Valverde esta temporada ha tomado un paso muy importante, que es dejar de ser irregular y comenzar a ser un jugador mucho más regular y tratar de administrar más el balón en el medio campo, lo cual le ha llevado a ser un futbolista más talentoso y menos físico.
se entiende a lo que voy, pero en los últimos partidos Carlo Ancelotti le ha estado exigiendo al futbolista uruguayo que suba más por la banda, cosa que a mí no me gusta. A mí me gusta más el Valverde de interior, que es como un Toni Kroos, ¿no? Que administra el balón. No ese Valverde vertical que corre sin parar y que al final sí genera mucho más peligro, pero se vuelve mucho más irregular y más propenso a la lesión. Entonces creo yo que el problema que está acarreando Federico Valverde se debe mucho a las estupideces de Carlo Ancelotti y en ese cambio posicional, entre comillas, ¿no?, que le está dando al uruguayo. Creo que ahí tiene mucha responsabilidad Carlo Ancelotti. Sin embargo, a mí me preocupa porque en este caso Federico Valverde es muy importante y si está entrenando con vendajes, independiente de que no esté lesionado, si juega contra el Manchester City y justo en ese partido le va fatal o la rodilla no le está yendo bien y lo tienes que poner igual, imagínate se manda una cagada. La de críticas que le va a llover, no en este caso a Ancelotti, sino que va a ser a Valverde, por el bajo rendimiento que puede mostrar contra el Manchester City, ¿no? Esperemos que no sea así, esperemos que Valverde se recupere bien, y si no está bien, pone a otro Carlo Ancelotti, pero por favor no pongas a Modric, por último juega con Kroos, Tchouaméni y Camavinga, pero no me pongas en este caso a Modric, por favor. Modric no está para jugar contra el Manchester City de titular por lo menos, y esperemos que todo llegue a buen puerto. Pero me tiene un poco preocupado la situación porque al final Federico Valverde es muy importante en el Real Madrid.